En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí van a ir junto conmigo. Voy a poner sus micrófonos en silencio, los de todos, y ahí en su casa va siguiendo esta oración. Empezamos y decimos al iniciar esta sesión, yo, José Juan, y en representación de toda mi familia, los Valdés Landín, y en el bendito nombre de Jesús, por el poder de su sacratísimo corazón, clamo sobre mí, sobre mi familia, mi comunidad, mis amigos y pertenencias, la sangre del Cordero de Dios que nos purifica de los pecados del mundo y que rompe con cualquier estrategia o maquinación del enemigo. Me amparo la intercesión de nuestra Madre María, la siempre Virgen, y la de todos los santos del cielo, la de San Miguel Arcángel, la de nuestros ángeles guardianes, para que nos asistan en este momento en la batalla. Nos revestimos de la armadura de Dios para resistir las insidias del demonio y nos mantenemos firmes para el combate, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. En la mano sostenemos el escudo de la fe para poder apagar todas las flechas encendidas del maligno. Nos colocamos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, atamos en este mismo momento a todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos, el infierno y a todo aquello que necesita ser atado y que impida todo lo que quiera perjudicarnos o hacernos daño. En el nombre de Jesús, atamos toda influencia de cualquier alma errante o perdida, de cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de brujas, brujos o adoradores de Satán, que puedan estar presentes de cualquier forma, y les prohibimos bloquear nuestras oraciones. La siguiente parte la vamos a decir todos juntos 3 veces. En el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias de aquellos aquí presentes y sus hogares, pertenencias y fuentes de sustento. Una vez más decimos: en el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias de aquellos aquí presentes y sus hogares, pertenencias y fuentes de sustento. Decimos una tercera vez: en el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a todas las familias de aquellos aquí presentes y sus hogares, pertenencias y fuentes de sustento. Enseguida vamos a orar el Padre Nuestro. Yo me gusta hacerlo en latín porque hay unas cosas que en la traducción no fueron traducidas como tal. Entonces, sobre todo la parte final, habla del mal, del malo, no del mal como tal. Entonces, ahí se lo va a ir aprendiendo en la semana, cómo rezar el Padre Nuestro en latín. A lo mejor algunos ya saben cómo, entonces ahí van a unirse con nosotros. Entonces decimos juntos: Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos divitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Igual en latín vamos a saludar a nuestra madre. A lo mejor lo he escuchado un poquito más, en las quinceañeras a veces lo cantan en latín. Decimos juntos: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri et Filio Spiritus Sancto, sicut era in principio, et nun et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Y decimos juntos, para terminar esta última oración, que la sangre de Jesús nos cubra con sus bendiciones, que el refugio de su sagrado corazón nos proteja y nos guarde durante esta sesión y en cada batalla que tengamos que librar por nuestra salvación y la de los nuestros.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Entonces, todos los días, igual al principio y al final, vamos a comenzar con esta oración. Todos los días es una oración de protección. Yo se las voy a mandar hoy terminando, de tal manera que si de pura casualidad a usted se le hace un poquito tarde, vamos a tratar de empezar mañana en punto a las 7. Si le hace tarde, que usted la pueda hacer antes de entrar, ¿ok? Es una oración de protección. Lo que hace esta oración, y vamos a hablar duro y tendido sobre este tipo de oraciones, lo que hace esta oración es proteger lo que vamos a hablar y proteger lo que vamos a orar, ¿sí? Como vamos a estar hablando de alguna manera, ¿sí? De Satanás, de su influencia, de cómo entra en nuestra vida, lo que hace, es importante, ¿no? Aunque no vamos a invocar ningún espíritu acá, no lo vamos a hacer, es importante que cuando hagamos cualquiera actividad espiritual, que hagamos alguna oración de protección. De hecho, aunque directamente no hablemos del demonio y no se trate de eso, cuando hacemos cualquier actividad espiritual, es importante que hagamos una oración de protección. Esta es una de muchas opciones de oración de protección, hay varias, ¿sí? Entonces, yo le digo que a mí me gusta el latín, por supuesto, pero me gusta el latín porque no se tradujo la parte de y libéranos del mal, como lo traducimos en español, o deliver us from evil, dice en inglés. Mal es como que una idea, ¿no? Ya es como una idea, una cosa así. Y en el latín original se refiere a una persona, no se refiere a una idea. En el latín original es libéranos del malo y se refiere al maligno, a Satanás, ¿sí? Entonces, como tal, es una oración ya de protección y de alguna manera de una oración de liberación y de batalla espiritual como tal, el Padre Nuestro en ese sentido. Bueno, entonces vamos a hacer eso y al final también cerramos siempre con una oración de protección, entonces al principio y al final. Pues bienvenidos a todos, buenas noches una vez más. Algunos de ustedes, muchos de ustedes ya nos conocemos, algunos no nos conocemos, ¿no? Súper rápido, yo me presento, yo soy José Juan Valdés, soy originario de México, del estado de Guanajuato, por ahí en el centro del país, y de un pueblo que se llama Romita, es un pueblo no muy grande. Tengo viviendo en Estados Unidos como 20 años, más o menos, un poquito más de 20 años. Estoy casado, ¿no? con mi esposa por 15 años. Tengo 3 hijos maravillosos, Natalia, Diego y Emilio, son mi regalo del cielo, a la par con mi esposa. Entonces, yo estuve en el seminario por más o menos 11 años, llegué hasta el final. Algunos saben eso de mi historia, casi en el último año fue que me salí. Mi esposa no me sacó, no tuvo nada que ver en la historia. Eso me pide que lo aclare cada vez que digo que yo estaba en el seminario, ¿no? Entonces, después que salí del seminario, yo fui a la universidad a sacar mi grado en teología. Tengo una maestría en teología por la Universidad de Santo Tomás en Houston, Texas, ¿sí? Aparte tengo un diplomado que se llama especialista en educación de la familia por el Houston Community College. Hice algunos estudios de maestría en terapia familiar y de pareja en la Universidad de California en Riverside. Otros estudios también en la misma línea de familia en la Universidad de San Germán en Puerto Rico. Entonces, como que me he enfocado en 2 áreas, la parte de familia, la parte psicológico-relacional, y por supuesto, mi fuerte, ¿no? Es la teología. Me encanta la teología. Una de las cosas que más me gusta es enseñar. Lo disfruto mucho. Ustedes, los que alguna vez han estado en clases mías, saben que yo lo disfruto mucho. Yo le disfruto mucho ir compartiendo lo que he aprendido. Espero que a ustedes también les sirva de alguna manera y que este regalo que he recibido, porque es un regalo, no hay mérito, no hay mérito, incluso el hecho de estudiar, una gracia, Dios me permitió todas estas cosas. Hoy lo comparto con mucho gusto. Este es el seminario Daniel de sanación familiar intergeneracional, ¿sí? Este es el seminario Daniel.
de varios seminarios, retiros y cosas que ofrecemos como Ministerio Nazaret para familias. Y este es sobre Daniel. Vamos a estudiar el libro de Daniel, por supuesto, desde el punto de vista bíblico, pero vamos a estudiar sobre todo la cuestión de hacer batalla espiritual, ¿sí? La cuestión de hacer batalla espiritual por nosotros y por nuestra familia. Sobre eso vamos a desarrollar cada uno de los días. Sin más, pues vamos a comenzar. No vamos a tener tiempo de presentarnos todos hacia el final. Entonces, la dinámica es más o menos la siguiente. De 7 a 8, 8:10, 8:15 tenemos una sesión. Después, entre 8 y 8:15 tenemos un descanso más o menos de 10 minutos. Para pararse, caminar, tomar café, té, agua, alguna cosa, ¿sí? Después tenemos una segunda sesión que casi termina a las 9, promedio 9, poquito antes, poquito después. Y después de la segunda sesión, hacemos la oración conclusiva. Y después de la oración conclusiva, hacemos una sesión de preguntas. A la sesión de preguntas no tiene que quedarse. Si se queda la sesión de presentación, bendito sea Dios, hasta ahí está bien. En mi experiencia, este seminario de manera concreta, por las cosas que vamos a estar aprendiendo, da para muchas preguntas, para aclaraciones. Hay otros retiros que doy donde hay menos, pero por seguro, en mi experiencia, hemos dado como 5 veces ya por medio de Zoom. Habíamos dado una primera vez 2 veces presencial antes de que empezara la pandemia, una vez en Mérida y una vez en Austin. Empezamos y no terminamos en Austin, de hecho. Y en línea hemos hecho como 4 y este es nuestro 5. Muchas preguntas, porque hay muchas cosas que probablemente sean nuevas para usted, ¿sí? Y que desafíen también algunos preconceptos que habíamos tenido de cómo entendíamos la fe o cómo entendíamos de alguna manera cómo actúa Dios o cómo actúa el demonio o cómo actuamos nosotros, ¿sí? Entonces, al final hacemos preguntas. Las sesiones de preguntas, en mi experiencia, se ponen muy buenas en este seminario, ¿sí? Pero usted siéntase libre de quedarse o de no quedarse si tiene que ir a descansar temprano, ¿ok? Entonces, más o menos esa es la dinámica. Durante las sesiones, pues yo apago los micrófonos, le pido que ponga atención y que lo tenga apagado también. A la hora del descanso podemos prender, saludar, alguna cosa. Y a la hora de las preguntas, pues van levantando su mano. Hay una manera en su teléfono o en su dispositivo, como está haciendo, para levantar la mano, ¿sí? Hay una manita, levanta la mano y yo voy cediendo la palabra. O si tiene su cámara prendida, puede levantarla y ahí puede decir, pues sigue esta persona o sigue la otra persona. ¿Sale? Entonces, bienvenidos entonces a todos. Vamos a comenzar. Déjeme, le comparto lo de la presentación. Estamos grabando, ¿sí? Estamos grabando la sesión. Al principio no hacíamos esto, pero ahora lo estamos haciendo. ¿Qué quería decirle acerca de grabar la sesión? El día de mañana yo hago un par de ediciones. Si algo se fue mal, si se terminó, si se apagó alguna cosa, y yo se las hago llegar para quien quiera repasar la sesión y para los que vayan a tener algún problema durante la semana. ¿Sabes qué? El jueves tengo un compromiso en la parroquia y no voy a poder estar, pueda verlo, ¿sí? Entonces, de lunes a viernes son sesiones de clases, mucha información, ¿sí? Mucha información. De hecho, es más información. Solamente el sábado, ¿sí? No, el sábado es el día que es la oración. Entonces, de lunes a viernes es mucha información. Solamente hacemos la oración inicial y la oración conclusiva, así como la vio rezada. El sábado es el día que hacemos la paraliturgia, ¿no? Y todo lo que vamos haciendo nos va preparando para esa noche. El sábado está con nosotros el padre Enrique García Vélez, de la Arquidiócesis de León, Guanajuato, porque el sábado se bendicen los sacramentales, se exorcizan los sacramentales del agua, el aceite y la sal. Y el padre nos va a hablar de esto, de la importancia de los sacramentales, cómo se usan, para qué son, ¿sí? Entonces, él está ahí, y porque hacemos una oración también al final, que se necesita que esté un ministro de Dios, ¿sí? Un ministro ordenado de la iglesia que reciba la oración para romper con
con las cuestiones que tengan que ver si en la familia de usted hubo personas que se metieron en la masonería. Porque se hacen muchos acuerdos y los acuerdos que se hacen delante de un, ¿cómo se dice? Pues de un representante, un ministro de Satanás. Por eso se pide que cuando se renuncia a esto, pues se haga delante de un ministro, ¿sí? Ordenado de la iglesia de Dios de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso es que lo hacemos así, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este seminario. Seminario, a diferencia de retiro o un taller o alguna otra cosa, cuando hablamos de seminario, ¿sí? Es porque se enfoca de alguna manera en un área concreta, un estudio más o menos detallado sobre un área concreta. A eso se le llama seminario. Entonces hay diferentes tipos de seminario. Este es sobre sanación familiar intergeneracional. Vamos a estudiar la sanación familiar desde este aspecto, la cuestión intergeneracional, ¿sí? Usted, y esta es una cosa maravillosa, ¿sí? Usted, hay algunos que están como pareja, que están los dos, hay algunos que hay dos de la familia, pero usted está representando a toda su familia, a todo su árbol genealógico. Es como si usted fuera esta niña aquí, ¿no? Están sus papás y luego está toda la demás familia, abuelos, bisabuelos, ¿no? Entonces, usted entra, esto es lo maravilloso y esto es lo grandioso. Me encantó cuando yo entré en contacto con este tipo de cosas. No solamente usted ora por usted ora por toda la familia. Y voy a hablar de eso con mucha calma. Y es muy interesante cómo yo, José Juan, puedo orar, porque yo soy parte de este sistema. Yo soy mi familia y mi familia de alguna manera también soy yo, aunque suene raro lo que le estoy diciendo ahorita. Vamos a ir con calma, pero entienda esto, usted representa a su familia. Entonces vamos a pedir sanación para toda su familia, y aunque usted es quien está tomando el seminario, aunque usted es el que va a orar el sábado, usted va a empezar a ver después de esto que en su familia empiezan a suceder cambios, empieza a suceder sanación, empieza a suceder liberación, porque usted efectivamente oró no solamente por usted mismo, sino que representó a toda su familia en este proceso de ponerse delante de Dios y también delante de Satanás. De eso lo voy a explicar con calma, ¿sí? Entonces, usted se convierte en instrumento, en vehículo de sanación, ¿sí? Para su familia, porque usted es parte de este sistema familiar, usted es parte de este sistema. Y vamos a hablar, entonces, cuando usted ora por su familia, entonces todo el sistema, aunque ellos no están presentes, usted es quien va a tomar de alguna manera sobre sus espaldas, ¿sí? Su familia completa, todo el sistema empieza de alguna manera a tener efectos, ¿sí? Efectos. Entonces, con este modelo se va sanando, con este modelo de oración que es el que vamos a aprender a hacer, se va sanando de manera progresiva toda la familia, ¿sí? Entonces, el enfoque del seminario, pues, es de formación y de evangelización. Vamos a ir evangelizándonos, aquí, ahí, en una frase y en otra, pero sobre todo vamos a ir formándonos en ideas que hemos ido teniendo sobre preconceptos de cómo funcionan las cosas con Dios, cómo funcionan las cosas con el demonio y cómo funcionan las cosas con nosotros. Entonces, vamos a ir formándonos. Se trata pues de una charla, se trata de irle abriendo los ojos, y algunos van a experimentar esto, ir abriendo los ojos, y no tanto a la sanación en sí, sino por qué la sanación es más bien como una consecuencia de que yo vaya entendiendo y que luego ponga eso en oración. La sanación viene, aunque suene raro, en este seminario de manera concreta, del entendimiento. Entre más entienda yo por qué estoy orando, ¿sí? Cuáles son las razones, cuáles son las raíces, cuáles son las ataduras, vamos a hablar de eso con mucha calma, más efectividad tendrá la oración, ¿sí? Más efectividad. Entonces, es importante que entendamos esta cosa, ¿sí? Ahora, la oración la va a hacer usted. Esta oración no se la ministra alguien a usted. Usted la va a hacer en nombre de toda su familia. Yo no voy a orar por ustedes.
¿no? En el retiro de Tobías, de alguna manera yo dirijo la oración y usted va siguiendo la oración. Esta oración, ¿sí? Aunque yo participo el sábado, el padre también, en realidad la va haciendo cada quien, ¿sí? En nombre de toda su familia, por la autoridad que usted tiene, ¿sí? Y que le ha sido conferida por el bautismo y por el hecho de ser parte de su sistema familiar. Ya le había mencionado, bajo este tipo de oración o bajo este tipo de oración se va sanando de manera gradual y progresiva toda la familia. Toda la familia. Usted va a empezar a ver cambios de verdad. Si ora con fe, va a empezar a ver cambios en aquellos a su alrededor. ¿Por qué? Porque vamos arrancando raíces que provocan situaciones en nuestra familia, cosas que van pasando. Nosotros anunciamos y comentamos la cuestión del seminario como aquellas cosas que parece como, no, es que mi familia nunca va a cambiar eso. Es que mi hermano es así. Es que mi papá fue así. Es que mi familia somos enojones. Es que mi familia siempre nos va mal. Tenemos mala suerte. Se nos acaba el dinero. Nunca nos rinde. Yo creo que estamos malditos. Alguien nos maldijo. Este tipo de cosas. No pensamos como que no hay solución. Y a veces la cuestión es que no sabemos dónde comenzó. Parte de lo que vamos a hacer en esta semana es ir a la raíz, ir al origen, ir a ver dónde comenzó esto, ¿sí? Entonces, de eso trata más o menos la sanación familiar intergeneracional. Usted entra y representa a toda su familia, ¿ok? Entonces, es importante esto. Algunos documentos que vamos a utilizar, por supuesto, la Biblia. Yo tengo varias Biblias por aquí. Cualquier Biblia que tenga usted le va a servir. Yo tengo esta Biblia que se llama la Biblia de nuestro pueblo. Es una buena traducción. Tengo por ahí otra Biblia que se llama Biblia Católica de la Familia. No sé si usted la tenga. Tengo muchas Biblias yo. Me encanta coleccionar y leer las Biblias. Tengo acá la latinoamericana, que es una que es muy común, que mucha gente la conoce, la Biblia latinoamericana, ¿no? Ahorita les enseño la Biblia de la familia. A mí me encanta. Por supuesto que también vamos a tener a la mano, ¿dónde lo dejé por aquí? No lo tengo a la mano. El Catecismo de la Iglesia Católica, porque también vamos a sacar cosas del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a encontrar cosas que usted... ¿A poco eso está en el catecismo? Pues está en el catecismo, ¿sí? Vamos a hablar del catecismo. Hay otro documento que no estoy seguro que está en español. Es un librito que sacó ICRES, que era como los que se encargan de la renovación antes de que el Papa Francisco cambiara. Ahora hay una organización que le llaman CARIS, que se encarga de la renovación a nivel mundial. Ellos sacaron un libro que se llama Deliverance Ministry, el Ministerio de la Liberación. Entonces, algunas cosas vamos a sacar de este libro que se llama el Ministerio de la Liberación. Otro documento que yo voy a citar es, de hecho, el día de hoy, es este que se llama Directrices para las Oraciones de Sanación. Este también es por ICRES, otra vez. Esto es la asociación que guía la renovación carismática desde Roma, desde el Dicasterio para los Laicos. Se llama ICRES. ¿Sí? Entonces, directrices para las oraciones de sanación. Algunos de estos están en la página del Vaticano. Una cosa que voy a hablar sobre todo el día de mañana, cuando hable del sufrimiento, vamos a hablar del sufrimiento. Si Dios nos quiere tanto, ¿por qué la enfermedad? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué la gente se está muriendo? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué todas esas cosas? Vamos a hablar de este documento que se llama Salvifici Doloris. Es una carta apostólica del Papa San Juan Pablo II, escrita desde 1984. ¿Qué con el sufrimiento? ¿Nos lo manda Dios? ¿Quién nos lo manda? Vamos a hablar de eso. Otro documento donde vamos a hablar de la sanación de los recuerdos o perdonar la cuestión de la memoria. Un documento, una bula papal por Juan Pablo II, ¿sí? Para antes de celebrar el tercer milenio, se llama Incarnationis Mysterium. Otro documento donde vamos a hablar de la cuestión de la dimensión social del pecado
¿sí? Se llama Reconciliatio et Penitencia. Esta es una exhortación apostólica también de Juan Pablo II. Sobre la existencia y cómo actúa el demonio en nuestras vidas, vamos a leer algo del Papa Francisco que se llama Gaudete et Exsultate. Gaudete et Exsultate. Es esta exhortación apostólica, ¿sí? Alégrense y regocíjense. Es sobre la santidad, pero en este documento el Papa habla sobre Satanás y su existencia, porque ha habido gente, eruditos, teólogos, gente muy inteligente, muy importante en la iglesia que ha dicho que el demonio no existe. Ha declarado, voy a hablar de eso con calma, ha declarado que el demonio no existe, ¿no? Que es como una idea antigua, y entonces el Papa va a hablar en Gaudete et Exsultate sobre la existencia real de un ser, ¿sí? Que es el demonio. Algunos libros de apoyo que voy a utilizar, ¿sí? Probablemente uno de los que más voy a utilizar se llama Sanar tu árbol genealógico. Este libro que está aquí, del padre John Hamsch, ¿sí? Entonces, Sanar tu árbol genealógico. Este es un libro que voy a utilizar. Sanación intergeneracional. Este es un librito más chiquito del padre Robert de Grandis, otro librito que también consultamos para esta clase, ¿sí? No tengo conmigo, porque se me quedó en Austin, mi libro que se llama Sanación de las Familias, del padre Josephus Semácula. Algunos han escuchado del padre, algunos de ustedes tienen el libro. Es un libro muy interesante. Muchas de las cosas que vamos a compartir acá están basadas en el libro. Muchas otras cosas yo las he ido agregando de manera progresiva. Ya había mencionado la Biblia Católica de la Familia, el comentario bíblico de San Jerónimo, este está en inglés, pero hay uno en español, un librito por ahí que se llama La oración que sana, de Francis McNatt, The Prayer That Heals, también está en inglés, de Francis McNatt, también lo vamos a consultar. Otro libro que se llama, ¿dónde está mi libro? Se llama Aún en las mejores familias, no lo tengo aquí a la mano. Sí, Aún en las mejores familias, de Jorge Maldonado. Es uno de los libros que estudié cuando estaba en Puerto Rico estudiando algo de sistemas, de cuestiones de familia. Otro libro muy interesante de un rabí judío, ¿sí? Se llama Generación a Generación, de Edwin Friedman. Está muy interesante el libro, ¿no? Sanando la oración más profunda, de Matthew Lean y Dennis Lee, Matthew Lean y Sheila Fabricant, es otro librito que utilizamos. Y finalmente, sobre cuestiones de superstición y todos los objetos que se utilizan de brujería, de hechicería y de superstición, un librito que se llama Los objetos troyanos. Voy a hablar de esto voy a hablar el jueves, ¿sí? Y voy a explicar cada una de esas cosas. Entonces, el curso, el seminario que estamos por comenzar va más o menos en esa línea, ¿ok? Entonces, y por ahí, todos estos recursos, pues yo los he utilizado. Les recomiendo, si encuentra alguno de estos libros, ¿no? Por estos tres que son como los que más me baso, ¿no? Son buenos libros y es una buena lectura para profundizar sobre esto. Ahora, le voy a decir una cosa. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, ¿sí? Que está en contra de este tipo de oración. Usted va a encontrar, de hecho, no sé si ya ha escuchado en su vida, gente que dice que no existe esto de la sanación familiar intergeneracional. Sobre todo gente que es muy conocedora de la teología clásica, de la iglesia, algunos de ellos, ¿no? Entonces tiene como que la gente que está a favor, y tiene sus desertores. Entonces hay gente que critica y que dice que no es posible, ¿sí? Que no es posible. Muchas cosas tienen que ver con cuestión de semántica, de cómo entendemos algunas cosas y a qué nos referimos de manera concreta, pero sí quiero que sepa, ¿sí? De entrada, que hay gente en la iglesia, sacerdotes, laicos bien preparados, que no creen, sino que desacreditan de hecho la cuestión de la sanación familiar. Dicen que, mire, hay un principio moral basado en algunos textos bíblicos que dice que el pecado es imputable nada más para el que lo comete, ¿sí? El pecado es un principio moral. El pecado es imputable nada más para el que lo comete. Es decir, el pecado que hizo mi papá
el pecado que hizo mi papá, que en paz descanse, ¿sí? No tiene por qué afectarme a mí de ninguna manera, ¿sí? ¿Me sigue? Esto dice el principio moral. Si mi papá pecó, que mi papá la pague. Si yo pequé, que yo la pague. ¿Sí? Por ahí en Jeremías y en Ezequiel habla de el hijo no tiene que pagar por las faltas del papá, ni el papá tiene que pagar por las faltas del hijo, ¿sí? Si el papá se portó mal, el hijo no tiene por qué portarse mal, y viceversa, ¿sí? Entonces, bajo estos textos, y vamos a estudiarlos con calma en este curso, en este seminario, ¿sí? Hay gente que está a favor, y quiero que sepa eso, y hay gente que está en contra, ¿no? Yo les voy a mandar, algunos a lo mejor hasta son fan de Fray, ¿cómo se llama este colombiano? Fray, se me va el nombre. Es muy conocido en las redes sociales. Ese me fue el nombre. Si me acuerdo ahorita se lo digo, ¿no? Entonces, Fray Nelson, sí. Entonces, Fray Nelson, les voy a comentar un videito sobre lo que él piensa y menciona también esta doble realidad, sobre la posibilidad de esta sanación familiar intergeneracional. Y vamos a explicar con mucha calma. De hecho, todo el seminario va en esa línea. Vamos a ir entendiendo a qué nos referimos, ¿sí? Entonces, no estamos hablando que se pase el pecado. El pecado de mi papá es el pecado de mi papá. No estamos hablando del pecado de mi papá, estamos hablando que todo pecado, y en eso vamos a hablar en este documento que yo les mencioné, déjenme ver si puedo regresar. En este documento, Reconciliatio et Penitencia, vamos a hablar que todos los pecados tienen consecuencias. Entonces, no vamos a hablar del pecado. A mí no me afecta el pecado de mi papá. Las consecuencias del pecado de mi papá son las que pueden llegar de alguna manera a afectarme a mí, ¿sí? Tenemos varios tipos de sanación. Mire, primero, la cuestión de la sanación como tal, la cuestión de sanación en la iglesia como tal, en la iglesia moderna, es algo relativamente nuevo, ¿sí? Otra vez, ¿qué teníamos de sanación antes del Concilio Vaticano II como iglesia? Aunque lo de la sanación ha estado ahí en la iglesia desde el inicio, Jesús sanó, los apóstoles sanaron, pero después de mitad del siglo II hubo una desconexión con la cuestión carismática y esta cuestión de sanación, porque un tipo que se llamó Montano, ¿sí? Que generó toda una herejía que se llamó el montanismo, se fue muy fanatizado, hacia el extremo con las cuestiones del espíritu y lo que hacía el espíritu, y dañó todo. Y la iglesia empezó a tener como mucho recelo, mucho cuidado con estas cuestiones de la sanación y las cuestiones carismáticas, y se fue alejando a través de los siglos, ¿sí? Más o menos 15 siglos la iglesia no le gustaba, no abordaba de manera concreta estos temas. Es hasta Concilio Vaticano II que se empieza a retomar. Antes de Concilio Vaticano II, en los sacramentos, por ejemplo, pues nosotros sabemos hoy que el sacramento de la reconciliación, el de la confesión, ¿sí? Es un sacramento de sanación porque nos sana, ¿sí? De los pecados que nos separan de Dios, que hieren nuestra relación con Dios. Son concepciones que se empezaron a utilizar más después del Vaticano II, la cuestión de reconciliar, sanar, este tipo de cosas. Antes del Vaticano II, el sacramento que hoy le llamamos nosotros la unción de los enfermos, ¿sí? Que el sacramento de la unción de los enfermos se ora para que si Dios quiere, ¿sí? Sane al enfermo. El sacramento, ¿sí? Es para que Dios sane al enfermo, por eso ora la iglesia, ¿sí? Antes del Vaticano II, a ese sacramento se le llamaba el sacramento de la extrema unción, es decir, el sacramento, más que idea de sanación, antes del Vaticano II tenía idea como de pasaje, como si el Padre viene y te da la extrema unción, pues vete despidiendo, ¿no? Porque ya vas a parar las patas, como dicen en mi pueblo, es decir, a la gente le traían al Padre porque ya se iba a morir generalmente. Yo recuerdo cuando yo era seminarista, ¿no? Me tocó acompañar varias veces a un padre amigo mío donde iba a ser apostolado los fines de semana en el seminario, y a él le tocaba ir a la T1, este hospital del IMSS, del Seguro Social en León, Guanajuato,
le tocaba ir a terapia intensiva porque el hospital quedaba cerca de su parroquia, entonces le hablaban mucho de ahí y él iba generalmente a visitar a los enfermos. Y recuerdo que cuando yo iba, mire, pues mucha gente recibía al padre y le saludaba y todo, pero me tocó varias veces que había gente que iba entrando el padre y que empezaba a gritarle y gritarle de groserías y gritarle como lárguese, yo no me voy a morir, no dejen que se me acerque el curita. La gente no se quería morir porque tenía la idea, todavía prevalecía la idea, todavía hay gente de hecho que la tiene, que si estoy enfermo y viene el padre es porque me voy a morir. Y no, el sacramento de la unción de los enfermos es para orar por sanación de los enfermos, ¿sí? Entonces, tanto la palabra salvar como sanar se relacionan en el griego. En griego, salvar se dice soter, ¿sí? Y sanar se dice sosein. Tienen la misma raíz inicial, so. Entonces, soter, salvar, sosein, sanar. Jesús viene a salvarnos, pero si lees sobre todo el Evangelio de Marcos, Jesús viene a sanarnos. Jesús viene a sanarnos. Entonces, sanar y salvar van de las manos. Jesús nos salva y Jesús nos sana. Jesús nos sana y Jesús nos salva. Entonces, sanación, sanar, sano, salud, son términos bíblicos que se relacionan. Jesús salva y Jesús sana también, ¿sí? Hablamos de varios tipos de sanación, sobre todo en este documento que yo le mencioné que se llama Directrices, ¿sí? Para las oraciones de sanación. Se escribió en el 2007 en Roma este documento y se trataron varios tipos de sanación. Por supuesto, la primera, la sanación física, oración para pedir sanación física de enfermedades físicas. Después se habló de la sanación psicológico y emocional, estas dos juntos, no es 2 y 3, psicológico-emocional, para hablar de las emociones, de la psique, de las cuestiones que tenían que ver con la parte psicológica de la persona. El tercer tipo de oración era la sanación espiritual, que ya tenía que ver más otra vez con cuestiones de pecado, inclinaciones, ya un poquito de espíritus, pero luego aparte se trató también la cuestión del tema de la liberación y los exorcismos. Esto del 2007 le estoy diciendo. Y esto es un documento que se escribió en Roma y que lo fue convocado por el mismo Vaticano, ¿sí? Para tratar este tema. Es un documento muy interesante. Ahora, en esta reunión en el 2007, ¿sí? Convocada por el cardenal Bertone, ¿sí? En esta reunión llamaron a la mayoría de las personas que se habían dedicado a trabajar en cuestiones de sanación por los últimos 30, 40 años en la vida de la iglesia, para que de alguna manera, sí, pues repasaran estas cuestiones y hubiera algunos principios que entendemos por cada uno de estos tipos de sanación. A estos tipos de sanación hubo 3 que mencionaron que en esa ocasión no se trataron, que los mencionaron pero que no se trataron, pero que les dieron reconocimiento y dijeron, no tenemos bastante información y experiencia, entonces hay que seguir estudiando y profundizando. Ojo, no se prohibieron, simplemente en ese tiempo, en el 2007, hace 13 años, no se trataron. Me refiero a estos otros 3, ¿sí? Tipos de oración. Uno de ellos es la curación de los recuerdos, que Juan Pablo II habla mucho de eso, curación de los recuerdos, y se trata de sucesos específicos con un daño o trauma. Juan Pablo II habla de eso, ¿no? El segundo tipo de oración, en estas otras formas que se trataron en esto, o que se mencionaron, mejor dicho, en esta ocasión, pero que se dejaban para después, es la oración de sanación intergeneracional. Sí, justo esta de la que estamos hablando, oración de sanación intergeneracional, ¿sí? Que lleva, le digo, ya muchos años el padre John Hamsch, desde por ahí mediados de los 80s, casi 40 años, 30, 40, 35 años más o menos, que se empezó a hablar dentro de la Iglesia Católica acerca de la sanación intergeneracional, ¿no? El padre Robert de Grandis, que también es súper conocido en la renovación carismática, que en paz descanse. Y finalmente el tercer tipo, entonces, primer tipo de oración que se mencionó, pero que no se profundizó, no se trató, no se estudió, ¿sí? Fue curación de los recuerdos. Segundo, ¿sí?
curación o sanación intergeneracional, lo que tiene que ver con el árbol genealógico, con toda la familia. Y tercero, lo que llamaban curación de la tierra, curación de la tierra. Y otra vez que el Papa Francisco de alguna manera ha hablado bastante al respecto en su encíclica Laudato Si, alabado seas, alabado seas. Entonces, estas tres formas desde entonces se trataron en Roma, en el Vaticano. No dijeron no existen, no se hagan. Dijeron se necesitan estudiar, darle seguimiento pastoral, ¿sí? De alguna manera para que después podamos regresar sobre ellas de alguna manera. Algunos pasajes bíblicos que nos hablan de la necesidad de orar, ¿no? Génesis 3:1 es el relato de la caída. Es por la caída de nuestros primeros padres que entran todos estos males en la humanidad, ¿no? El pecado, la enfermedad, la muerte. Necesitamos sanación, necesitamos salvación de alguna manera. En Siracide 38:9 habla de qué pasa cuando estás enfermo. El libro de Siracide dice, si estás enfermo, pues ve con el médico. Aparte de ir con el médico, recurre a Dios. Te da todo un proceso de qué hacer cuando estás enfermo. Entonces, esto es importante. Cierro esta parte de la introducción mencionando lo siguiente. Hipócrates es el padre de la medicina, por ahí el 460 antes de Cristo, es un griego. Hipócrates dijo una frase que me parece muy interesante. Dijo que antes de curar a alguien, esto dijo Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. Esto es interesante porque vamos a hablar de las cosas que nos hacen daño, las cosas que de alguna manera nos han llevado a estar, va a sonar feo, bajo el dominio de Satanás, yo y mi familia, ¿sí? Estar bajo el dominio de Satanás, que nos tenga controlados, que nos maneje, que nos haga daño, que nos haga lo que él quiere, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Habla de eso. Entonces, ¿qué quería decir al respecto de esto? Se me fue el avión un poquito. La idea de citar a Hipócrates es, a veces queremos, y le voy a decir esto, y le voy a decir porque pasa con nosotros católicos, queremos como remedios inmediatos, como haz esta oración y vas a conseguir esto, o haz aquella oración y te va a pasar esto. De hecho, pasa mucho esto y terminamos haciendo superstición de las cuestiones de la oración y eso no está bien. No está bien. De hecho, el catecismo lo rechaza. Hablaremos con calma de eso. Mire, la cuestión es, vamos a orar y vamos a ir a las raíces y vamos a encontrar cosas que probablemente tienen que ver conmigo, con mi familia. ¿Sí? Y que necesitamos romper con eso y que necesitamos dejar de hacer estas cosas. Que a lo mejor empezó mi papá, pero yo también las hago. O empezó mi mamá y usted también lo hace. Y usted probablemente está aquí porque pues necesita de alguna manera, ¿sí? Romper estas cosas y empezar a tener la vida de Dios con usted y con los suyos. Pero es importante esto que yo le menciono, ¿sí? No se trata de el sábado se va a solucionar todo. ¿Qué quiero decirle? El sábado comienza un proceso. El sábado se desencadena algo en favor de su familia, pero también, ¿sí? También, y esto es importante, empezamos a aprender a vivir libres. Empezamos a aprender a vivir sin que Satanás nos domine. Y eso implica una disposición nuestra. Implica que yo le abra el corazón a Dios y empiece a dejar obrar a Dios y que mi vida empiece a cambiar, ¿sí? Mi vida, y conforme Dios la va tocando y la va sanando, que yo camine en el camino de Dios y que mi ser querido, que también le va a alcanzar mi oración, también empiece a hacer eso. Esto es importante, ¿sí? Pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron, ¿sí? Es importante esto.
La finalidad del seminario, ¿no?, es ser un proceso que nos prepare y nos lleve a orar efectivamente en favor de nuestra familia. Que nos prepare y nos lleve a orar efectivamente en favor de nuestra familia. Entonces, todo el seminario trata de esto, ¿sí? De prepararnos para orar efectivamente por nuestra familia. Dos verbos interesantes en este proceso: entender, uno, y dos, encontrar. Entender lo más posible, esto es importante. De hecho, una de las cosas que dice el padre Josephus Emácula es que nuestras oraciones muchas veces no son efectivas porque no atinamos, porque hacemos oraciones por algo y en realidad lo que necesitamos orar es por otra cosa. No hemos entendido dónde está de alguna manera la fuente, la raíz, el problema. Entonces oramos porque se me quita el dolor de cabeza cuando en realidad el problema es que tengo una infección o que tengo un problema, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Que se me quita la calentura, ¿no? La temperatura alta, cuando el problema es una infección. Entonces, muchas veces en la vida espiritual hacemos algo parecido. Pedimos por lo de encima, por la parte que se ve, por la parte que se manifiesta, cuando en realidad tenemos que orar por la raíz, por lo que está debajo, ¿sí? Entonces, entre más entendemos, ¿sí?, la oración será más clara y más eficaz. Cuando yo entienda dónde está el problema en mi familia, por qué en mi familia están pasando estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿sí?, voy a orar con más claridad y eficacia. Entonces vamos a ir encontrando, y el miércoles nos va a ayudar bastante en esto, el miércoles y el jueves, ir encontrando las situaciones familiares concretas por las que necesitamos orar. Entonces, mire, aquí vemos varias personas, sabemos como unas 40, 50 personas más o menos en el seminario esta semana. Aunque la oración es una, cada quien va a orar por aquello que tiene que ver con su propia familia, ¿sí? Mi familia es diferente a la de usted. A lo mejor tenemos algunas cosas parecidas, pero en realidad el seminario nos quiere encaminar, encontrar las situaciones familiares concretas por las que necesitamos orar. Entonces, la oración del sábado, parte de eso va a ser el trabajo. Yo le voy a mandar un cuestionario que necesita ir llenando. Vamos a hacer el genograma, que también es muy importante. Todo eso va a ir sacando, mientras vamos entendiendo y vamos explicando, va a ir sacando a la luz muchas cositas y algunas de estas cuestiones usted va a tener que hablar con su mamá. Si su abuelita está viva, va a tener que hablar con su abuelita, va a tener que escarbar. Algunas cosas van a ir saliendo para ir encontrando estas situaciones familiares concretas por las que necesitamos orar, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el entendimiento, Mire, cuando yo no entiendo el problema, cuando yo, José Juan, no entiendo el problema, no tengo un buen diagnóstico. Y cuando no tengo un buen diagnóstico, pues no puedo hacer algo para que eso se cure. Mire, ¿qué pasó? Digo, y no quiero hacer político esto, pero ¿qué pasó con la cuestión del COVID-19? Estoy pensando que tanto en México como aquí en Estados Unidos, las autoridades civiles no han sabido manejarlo. No han sabido manejarlo. No quiero meterme en cuestiones políticas, pero la realidad es que no han sabido manejarlo. Nos hubiésemos ahorrado bastantes muertos hasta el día de hoy si se hubiese manejado de una manera distinta. Ahora, era algo nuevo, por supuesto. Podemos justificar de alguna manera, pero no se había entendido. Mire, ¿qué voy a decir? El presidente de México hasta payaseaba con estas cuestiones. Todavía ya estaba la cuestión, ya había empezado, se estaba regando, y él andaba haciendo mítines políticos y abrazando y mordiendo, dándole besos a los muchachitos. Y es como que, ¿qué onda con ¿no? Nuestro presidente actual empezó diciendo que lo del COVID-19, it was a hoax, es decir, es un invento chino, es mentira, no es real, ¿sí?
no tenía claro, no sé si ahora tiene claro de cualquier manera, pero después dijo que no, con el calor, ahora que venga el calor se va a quitar, no aguanta el calor, vino el calor y no se ha quitado, ¿no? Y después, no, si tomas esto y no si tomas aquello. El problema de fondo es que otra vez el problema no se había entendido correctamente. No había un buen diagnóstico y por tanto no estamos atinando. Lo mismo, eso que estoy explicando de la situación. Y mire, y pasa igual, estoy pensando, para utilizar otra analogía o otra comparación, con el cáncer, por ejemplo, con el cáncer. Que alguien le den, ¿no? Si usted conoce, que alguien le da la noticia de tienes cáncer, no es suficiente. Hay que saber dónde está el cáncer. Y luego de dónde está el cáncer, qué tipo de cáncer, qué tan agresivo, qué no tan agresivo. Porque dependiendo de un buen diagnóstico, entonces son las oportunidades que usted tiene de combatirlo y de superar la enfermedad. Si no hay claridad, usted no va a atinar el tratamiento. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando usted entiende bien el problema, ¿por qué en mi familia nos pasa esto? ¿Por qué se nos mueren los niños en el vientre? A muchos en mi familia. ¿Sí? ¿Por qué tenemos accidentes de jóvenes que se matan en accidentes cada periodo en mi familia? ¿Por qué hay historia de suicidio en mi familia? ¿Por qué hay historia de abuso en mi familia? Cuando usted no ha entendido correctamente el problema, ¿sí? Entonces no tiene un diagnóstico y la oración, aunque usted ore, no va a llegar. Cuando usted entiende bien el problema, entonces tiene un diagnóstico correcto. Cuando sé la raíz del problema, ¿sí? Entonces entiendo dónde está el mal. Y cuando entiendo dónde está el mal, entonces hago la oración correcta para este mal. Y de ahí es que radica la cuestión de la efectividad.